días. Antes de nada, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y bueno, queríamos saber un poco también que nos expliques tu profesión, a qué te dedicas, etcétera. Bueno, pues primero gracias a vosotros, sí, porque por hacer todo lo que hacéis, que es muy importante. Yo soy investigador, ¿no? Y a lo que nos dedicamos, es decir, yo en concreto, digamos, soy investigador en el campo biosanitario, ¿no? En la parte de la medicina. Pero bueno, ser investigador lo que es el intentar buscar sobre el campo que tú te imagines cualquiera, dice, intentar buscar cosas nuevas. Entonces, uno se tiene que imaginar de que el conocimiento que existe, por muy difícil que sea ese límite, y lo que buscas es el profundizar en cosas, digamos, totalmente desconocidas. Entonces es un poco así muy filosófico, pero es un poco lo que busco. ¿Qué es lo que hago yo en concreto? Pues en el hospital, por ejemplo, ya sabéis que estoy más ligado a la parte de, digamos, de la neurociencia y trastornos mentales y claro, lo que buscamos es un poco, pues eso, pues desgraciadamente poco se conoce sobre la parte de la neurobiología de todas estas enfermedades pues nada, a buscar cosas nuevas para que se conozcan, pues para poder tratarlas, para poder diagnosticarlas, hacerle todo, claro, luego avanzando poquito a poquito en cada campo, ¿no? Esto es un trabajo de miles de investigadores. Pues ya que hablamos de salud mental, ¿qué tal tu salud mental? Porque eso es una persona que, bueno, se expone evidentemente a estrés y presión. Justita, diría yo. Pero aquí nadie se libra, digamos, de los problemas de salud mental, ¿no? El, obviamente, en, en ciencia, los investigadores, por ejemplo, somos un colectivo donde hay más trastornos mentales que en nuestras profesiones, por ejemplo. Y algo que he pasado yo y que pasamos todos son etapas de estrés pues bastante terribles, digamos, ansiedad, no llegar a la depresión, pero bueno, pero sí esos bajones anímicos que te dan así por cuando ya prolongas mucho el estrés, ¿no? Pero el cuesta el llegar, pero sí que es verdad que, bueno, al final también hace que un poco el trabajo me gusta mucho, tengo compañeros fantásticos que me rodean y una familia fantástica, entonces bueno, todo llega a un equilibrio. Pues considero que es muy importante que cuentes esto porque hay gente que a veces piensa que los profesionales no tienen problemas de salud mental y yo creo que es importante saber que todos somos humanos y todos podemos tener problemas de salud mental. Los tenemos y mi jefe es el jefe de psiquiatría. Yo he ido a hablar con él, pero no de ciencia, sino de mi salud mental, ¿no? Ni mucho menos nadie escapamos de todo esto. Es algo que debería concienciarse todo el mundo. La salud mental no es un problema ni de unos pocos, ni de los enfermos, ni nada. Esto es un problema de todos porque todos acaban pasando por algún momento, ¿no? En que la salud mental se ve afectada, dañada, lo que quieras, y hace falta que el entorno te ayude pues, a veces para salir. No, aquí no escapamos nadie de todo esto. Pues acabamos de salir de bueno, estamos saliendo de una pandemia y bueno, quería saber cuál es tu opinión acerca de cómo ha afectado esto a la salud mental de la gente y de los jóvenes en particular. Una cosa que se descubrió con esta pandemia a nivel, digamos, social es que, digamos, la sociedad abandonó a dos colectivos. Es decir, uno fuisteis vosotros, los adolescentes y jóvenes, digamos, jóvenes adultos, y otro es la gente mayor. O sea, creo que vivimos una sociedad demasiado egoísta donde los que se catalogan desde que si no produces no eres y nos dimos cuenta de cómo abandonamos a los chavales y a la gente mayor, pero muy, muy a lo bestia. Y luego, otra cosa que se descubrió con esta pandemia es algo que se arrastraba ya de atrás, ¿no? Es decir, los problemas, digamos, los trastornos mentales cada vez iban subiendo cada vez más, ¿no? Es decir, la depresión, trastornos de ansiedad, muchas veces trastornos psicóticos, muchos provocados por drogas, ¿no? Todo cada vez iba subiendo poquito a poco, pero la pandemia provocó el disparo y ahora pues, los servicios están saturados, ¿no? Y
Y, por ejemplo, una cosa que se descubrió con los chavales, que me parece súper interesante, ponernos de cara a los no tan chavales para que aprendamos, ¿no? Y sepamos cómo gestionar pues, yo tengo un hijo, cómo a todos los niños, es que esa falta, digamos, de contacto social que provocaron las medidas, que obviamente había que tomarlas, ¿no? Eso no tiene discusión, pero esa falta de interacción social, se pensaba que con vosotros lo ibas a llevar bien, pues dices, bueno, porque las redes sociales las controláis, y sois una generación de los móviles, nacisteis con los móviles, ¿no? Entonces sabéis manejarlos pues, mejor que cualquiera de nosotros. Pues que con eso llegaría para que vosotros, bueno, le fuesen como unas, entre comillas, unas vacaciones para vosotros, ¿no? Y al final, pues no fueron ni vacaciones ni mucho menos, ¿no? Fueron casi un castigo, ¿no? Un castigo social, y lo que se dispararon es los casos de depresión y trastornos de ansiedad, y luego ideación suicida, intentos de suicidio graves, por falta de eso, ¿no? Entonces, al final, claro, ¿en qué se resume? Que los chavales, ¿no? Muchas veces cuando pues, estáis todos juntos, ¿no? Y veis que estáis todos con los móviles, y a lo mejor estáis whatsappeando entre vosotros, ¿no? O estáis Sí, hablando entre vosotros. Dice, pero no es lo mismo el estar todos juntos whatsappeando que hacerlo en vuestras casas o en otros lados. Necesitáis de ese contacto. Dice, de hecho, se les preguntó luego a los propios chavales, ¿no? Decirle, ¿es lo mismo para vosotros el hacerlo esto que hacerlo de vuestras casas? Y tal, decían, no, necesitamos estar juntos. Dice, pues eso, que se tuvo que se paró, digamos, un poco por todas por las medidas que se tomaron de inhibición social, como quien dice, os provocaron trastornos de ansiedad bastante serios, ¿no? Y sois, a nivel de salud mental, sois la población más afectada, y muy afectada aparte. O sea, por lo que nos cuentas, todo esto tiene una connotación negativa en el ámbito psiquiátrico. ¿Habéis notado un aumento de ingresos, de gente acudiendo a urgencias por esto? Sí, como la quinta oleada aproximadamente, esto varió mucho entre hospitales, ¿no? Pero fue muy general en toda España. De repente se llenaron las urgencias bueno, los servicios, digamos, de agudos, todo por intentos de suicidio, ¿no? Decía, al hospital llega lo más grave, ¿no? Ya no estoy ya hablando de lo que va a las unidades de salud mental o lo que a lo mejor no pasa de primaria, ¿no? Porque sean cuestiones más leves. Pero se disparó, y de hecho, bueno, el propio Sergas y la Consejería de Educación aquí en Galicia, ¿no? Y después en otras comunidades, se preocupó y está muy preocupada por ese aumento que hubo de consultas, digamos, de salud mental que necesitan los chavales, que no, claro, el sistema no da abasto para poder atenderlos. Bueno, y aquí tenemos todas experiencias con la psicosis y queríamos preguntarte, ¿cuál crees que es el origen de un brote psicótico? El origen se desconoce, ¿no? Es decir, la cuestión ahora es el por qué ocurre eso, ¿no? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Ojalá de hecho, si lo supiese responder, estaríamos todos escribiéndolo y ya lo estaríamos publicando, ¿no? Pero ocurre un poco por una interacción entre lo que es la estructura de nuestro cerebro, ¿no? Sí que se sabe que hay cambios en el cerebro, sobre todo digamos, en el cerebro tenemos la parte, digamos, de lo que es la corteza, que es un poco lo que nos rodea, ¿no? En la parte más interior, digamos, esa parte más basal, pues hay como una desregulación entre lo que es el sistema inhibitorio y excitatorio, ¿no? Es decir, un poco, bueno, por explicarlo de una forma muy sencilla, ¿no? Yo, si quiero hacer algo, digamos, te tienes que las neuronas se excitan para hacer algo, ¿no? Pero para poder hacer una cosa tengo que inhibir otras neuronas para no hacer algo que, digamos, que no debes, ¿no? Ya sea a nivel social o a nivel o que no me toca, digamos, para poder mover un músculo, tengo que inhibir los otros, ¿no? Entonces, eso es una parte muy regulada del cerebro. Claro, ¿qué ocurre en la psicosis o los pasos previos de la psicosis, ¿no? Que eso ocurre, digamos, mucho tiempo antes, ¿no? Que ese sistema no se regula adecuadamente. Pero el cerebro es capaz de mantenerlo todo.
¿Qué ocurre? Que de repente a veces ocurren, digamos, estímulos externos que disparan, digamos, esa desregulación la hacen que de repente salte. En muchos casos son las drogas, en otros casos son sucesos, digamos, graves que ocurren en una casa, o a lo mejor algo tan sencillo como que uno no se encuentre cómodo en una situación que a mí me puede parecer normal, pero tú estás incómoda y eso te provoque, pues eso, el que de repente, pues, como un estrés muy fuerte, como quien dice, ¿no? Y eso acaba, te puede acabar desencadenando una psicosis, ¿no? ¿Qué ocurre en todo eso? De repente las neuronas empiezan sobre todo ciertas así redes neuronales empiezan pues como surgen las alucinaciones auditivas, visuales, todo ese tipo de cosas y tal, ¿no? Pero eso ocurre, digamos, por eso es una desregulación. Pero por eso luego con terapias, digamos, pues como las que hacéis aquí, pero incluso las farmacológicas, todo eso lo que hacen es volver otra vez a regular todo el sistema para que vuelva, digamos, a esa parte basal, ¿no? Porque una parte que no conocemos del cerebro, que es bestial, ¿no? Es fantástica, es que es capaz de autorregularse. No necesitamos, de hecho, es una parte que buscamos en la neurociencia, ¿no? Conocer cómo ocurre eso, porque sabríamos cómo ocurren muchas enfermedades si lo consiguiésemos, ¿no? Pero sabiendo que el cerebro es capaz de hacer eso, con todo este tipo de terapias que se aplican aquí o que se aplican en el hospital o en cualquier centro, ¿no? Lo que se hace es aprovecharse de ese sistema del cerebro para intentar otra vez regularse y seguir. No te digan que